Estamos menos Es un transparentes. retroceso, ¿no? Es un retroceso. El Congreso retrocede ellos solos. Nosotros le damos la bienvenida rápidamente a Rodolfo Reina, que nos va a hablar de este tema. Él es experto en temas parlamentarios. Bienvenido, señor Reina, a Exitosa. Gracias, Karina, y buenas noches y saludos a todos los amigos de Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. El Congreso de la República califica como información confidencial descuentos por inasistencias de los parlamentarios. ¿Hay alguna justificación legal para que estos descuentos sean confidenciales a quienes finalmente pagamos esos sueldos? Bueno, en principio, no olvidemos que existe una ley de transparencia y acceso a la información pública que regula las situaciones de excepción en la cual no se puede acceder a la información pública. Efectivamente, hay información que se califica como secreta, reservada y confidencial. Secreta tiene relación con el tema de la defensa nacional y los secretos militares. En general, la información reservada tiene que ver con el orden interno. Y en este caso particular, la confidencial tiene relación con el ámbito privado del funcionario o servidor público, que es una excepción a entregar la información. En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la obligación de asistir al Pleno del Congreso, a la Comisión Permanente, a las comisiones parlamentarias y otros órganos deliberativos del Congreso es una obligación del congresista. Y al ser una obligación del congresista, toda información relacionada con ese deber funcional del congresista adquiere la calidad de interés público y por tanto es discutible poderla involucrar dentro del ámbito privado. Entonces, por un lado eso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que esa información sobre las inasistencias, de acuerdo al reglamento del Congreso, derivan de un incumplimiento funcional y por tanto esas inasistencias son una sanción que se le da al congresista por haber incumplido con su deber de asistir a los órganos deliberativos del Congreso. Vale decir que la información a la cual se está solicitando o la cual está referida el congresista está referida a una sanción que ha merecido el congresista. Por tanto, siendo ello así, resulta muy discutible que se pueda asumir como dentro del ámbito privado o que se pueda afectar la intimidad personal o familiar el revelar la información respecto a los descuentos que han merecido los congresistas como una sanción a su incumplimiento de un deber funcional. Teniendo en cuenta más aún que recuerden que el descuento a que se hace referencia es descuento relacionado con una función que no ha cumplido. No estamos hablando de un descuento a la planilla del congresista relacionado con la compra de bienes y servicios del ámbito privado y que pueda involucrar eventualmente la identidad de personas ajenas o terceras o de su entorno familiar. Estamos hablando de descuentos relacionados al incumplimiento de sus deberes funcionales. Claro, y por tanto, no fue al Pleno, por ejemplo. No fue al Pleno, no fue una comisión parlamentaria, no iba a la comisión permanente. Y como consecuencia de eso, el reglamento establece una fórmula para establecer descuentos. Y esos descuentos tienen una connotación de interés público, porque están relacionados, no como le digo, a la adquisición de bienes y servicios que pueden estar sujetos a descuento en la planilla del congresista, sino relacionados con el incumplimiento de un deber funcional, que es asistir a los órganos deliberativos del Congreso. Para que se entienda mejor, voy a leer la información que dice Perú 21 para que después el doctor Reina nos cuente si esto tiene precedentes, si antes se ha hecho. Dice el periódico, el secretismo congresal. El 15 de febrero del 2025, Perú 21 formuló una solicitud de acceso a la información pública por el portal web del Congreso de la República. Así se formulan estos pedidos de acceso a la información por transparencia, consultando la lista de descuento en soles por inasistencia separada de cada uno de los congresistas desde el inicio del presente Parlamento en julio del 2021. Queríamos saber cuál es el otorongo más faltón, ¿no? Que se ha hecho siempre, que los periodistas han hecho el ranking de los más faltones. El 3 de marzo el Congreso respondió que el requerimiento indicando que no podía entregar la información porque era confidencial, ya que forma parte del derecho fundamental a la privacidad de los parlamentarios. Ahora resulta que ser faltón es
un derecho fundamental a la privacidad de los congresistas. Al respecto, debe señalarse que la información solicitada es de naturaleza confidencial, pues los mismos forman parte de su derecho fundamental a la privacidad. Así bien, la información respecto a las remuneraciones e ingreso es de carácter público. Al provenir de fondos del Estado, los descuentos que se realizan de las remuneraciones son confidenciales, pues se realizan sobre la base del dinero que ya obtuvo efectivamente el servidor, dice el documento sustentado y remitido por Gloria Obregón Castillo, jefa del área de administración de personal, que se ha dirigido a su vez al jefe interino del Departamento de Derechos Humanos. Es decir, que como ya fue girado el dinero del Estado al congresista, ya pertenece al ámbito privado y no se puede decir nada de los faltones. Claro, hace una distinción, ¿no? La remuneración, sí, que es pública, el monto que reciben los congresistas, además hay un portal de transparencia. En la medida que viene de recursos públicos, ellos entienden que es público. En la medida que la remuneración ya ha sido abonada al congresista, los descuentos ya forman parte del ámbito privado porque la remuneración ya le pertenece al congresista. Pero, como le digo, si bien es cierto, desde el punto de vista de la legislación de protección de datos, sentencias del Tribunal Constitucional, tribunales administrativos de transparencia y acceso a la información pública, si bien es cierto es una información sensible, está referida pues a descuentos que se deriven de una relación privada y que obviamente poderlas develar puede comprometer inclusive la privacidad familiar. Sin embargo, aquí estamos hablando de descuentos que se derivan de una sanción al congresista, ¿no es cierto? Claro. Del incumplimiento de un deber funcional y, por tanto, adquiere la naturaleza de interés público y se convierte en una excepción a esa protección a la privacidad. Recuerden que no hay derechos absolutos, hay que ponderar los derechos. En este caso, hay un interés público y así lo ha establecido también el Tribunal Administrativo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal Constitucional, en el sentido de que en la medida que no afecte el ámbito privado, se puede develar la información. Inclusive el Tribunal Constitucional en alguna ocasión ha dicho que habría que, si se devela un tema de carácter privado, en la entrega de información se podría inclusive tachar parte de la información. En este caso está clarísimo que esta información de descuentos se deriva de un incumplimiento de un deber funcional del congresista. Es una sanción, es tanto, o podría ser similar, a cuando a un congresista se le suspende por alguna sanción ética y todo el mundo sabe. Aquí también se le descuenta, claro, y se le suspende y se le descuenta en sus saberes. Acá se le está descontando por no cumplir por una obligación. Así es, y por tanto, al derivarse este descuento de un incumplimiento de un deber funcional de un funcionario público como es el Congreso de la República, adquiere una relevancia de interés pública y relativiza cualquier protección de datos referida al ámbito privado. ¿Antes? Bueno, anteriormente se publicaba la relación de los faltones, como tú has mencionado, se hizo pública y ahora he visto del portal de transparencia lo que hace son los montos genéricos de los descuentos. E inclusive el reglamento del Congreso establece en el artículo 23 literal A que se debe publicar en el portal las inasistencias de los congresistas. Y las inasistencias es una relación nominal. Ahora han tenido una interpretación más restrictiva, obviamente para afectar la transparencia y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a poder fiscalizar la función política de los congresistas. Porque resulta absurdo que nosotros que nos construimos la opinión pública en base a la información pública, un indicador del desempeño del congresista, que es sus asistencias, inasistencias y las sanciones que han merecido, porque obviamente la inasistencia o el incumplimiento de este deber funcional, ¿qué trae como consecuencia? El descuento, ¿no es cierto? Claro. Y por tanto... En vez de hacerlo más transparente, lo han hecho menos transparente. Claro, porque lo que hacen es dar montos de dinero genérico que mensualmente se descuentan a los congresistas, pero no se hace la relación de aquellos que han incumplido con su deber funcional. No había pasado antes, entonces, ponerle esta restricción, entre comillas, confidencialidad. Claro, antes se publicaba la relación de las personas que inasistían injustificadamente. Estamos como el cangrejo. Estamos menos es un retroceso, ¿no? Es un retroceso. El Congreso retrocede ellos solos.
Así es. Bueno, y como le digo, lo que está haciendo con esta interpretación restrictiva del acceso a la información pública, están poniendo o dificultando la posibilidad que los ciudadanos en general podemos acceder a evaluar el desempeño de nuestros congresistas. Uno de los indicadores, no el único, es pues obviamente el cumplir con la asistencia a los órganos deliberativos. Y ahí va, precisamente, ¿qué otro indicador antojadizamente ellos podrían perturbar? Porque ya hemos visto en el Ejecutivo que cuando no les gusta que se siga con transparencia los movimientos de la Presidenta de la República, utilizan esta ley precisamente de transparencia para que cuando el periodismo pregunta digan, no, modificamos la ley de transparencia para decir que esto es confidencial. Entonces aquí en el Congreso de la República podrían estar adquiriendo estas mismas mañas. ¿Qué otra cosa podrían vetar o oscurecer o meter en el mismo saco? Bueno, en principio, la ley de transparencia y acceso a la información pública faculta a cada entidad a clasificar la información de secreta, reservada o confidencial, ¿no es cierto? Pero esa calificación no está exento de controles. En primer lugar, tiene un control administrativo, que es a través del Tribunal Administrativo y de acceso al Tribunal Administrativo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un órgano de la autoridad de una autoridad dentro del Ministerio de Justicia y que evalúa a nivel administrativo y eventualmente podemos acudir a la vía judicial para cuestionar esta calificación. No es que está ausente de un control administrativo o control judicial y que obviamente esta calificación puede ser cuestionada por cualquier ciudadano que requiera la información hasta los niveles judiciales. En segundo lugar, otro tema que también pone de manifiesto este tema de las asistencias, es también que en el contexto de la pandemia se modificó el reglamento para permitir las sesiones virtuales, que eran una excepción, porque eran ante situaciones excepcionales, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la práctica se están convirtiendo en la regla general. Más aún, permiten inclusive una serie de sesiones mixtas, donde algunos pueden ir presencialmente y otros van de manera virtual. Eso sin duda está permitiendo también que no haya un mecanismo efectivo de control de la función congresal y que dificulta al ciudadano construir una opinión pública respecto al desempeño de sus representantes. Entonces yo creo que también el tema de las sesiones virtuales deben ser la excepción y no deben ser la regla general como es ahora. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, toda la administración pública no puede estar a espalda del proceso de digitalización, el proceso de modernización y el uso de las tecnologías de la información. Hoy la administración pública tiene mesas de partes virtuales, tiene ventanillas únicas, tiene firmas electrónicas, etc. Sin duda, esos avances son importantes y no puede estar ajeno también el Parlamento. Pero recordemos que el Parlamento, a diferencia de una administración en general, donde son trámites administrativos lo que están en juego, el Parlamento es un foro político. Entonces, la actuación personal, la presencia inmediata del congresista y presencial es importante, porque si no vamos a llegar a tener de repente a congresistas en hologramas, y eso no se quiere, ¿no es cierto? Porque la política tiene forma humana y por tanto la intermediación política es importante, el contacto personal entre representantes y representados. No estamos hablando de una dependencia donde vas a sacar una licencia, un permiso, una autorización. Estamos hablando de autoridades políticas que tienen una función de representación y la función de representación se hace con mayor cabalidad con la presencia. Y que escuche, que asuma y que pueda conectarse con el representado. Tan es así que dentro del proceso de perfeccionamiento de la función de representación se creó la Semana de Representación, justamente como una forma de acercar al congresista con la circunscripción electoral de la que fue elegido. Hoy esta función de representación se puede hacer en todo el país y también se ha prestado a malas aplicaciones, porque muchos congresistas han hecho coincidir la Semana de Representación con actividades partidarias y actividades privadas, con lo cual se ha desnaturalizado. Claro. Entonces vamos a ver si es que esta confidencialidad no afecta, repito, la labor de hacer leyes, la fiscalización y también la representación. Muchas gracias. Hemos estado con Rodolfo Reina, que nos advierte que esto se puede extender
porque las malas artes también se extienden, como hemos visto en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karina, y saludos a todos los amigos de Éxitos. Muchas gracias por estar aquí.